10 de la mañana con 14 minutos, Víctor. Hola, Miguel. Hola. Habíamos anunciado una conversación con la prorectora Maite Castro a propósito de... ¿Tú tienes el correo a la mano, Víctor? O sea, tengo los temas, digamos. O sea, la conversación, ya vamos a estar con Maite Castro, rectora subrogante de la Universidad Austral de Chile. En esta edición queríamos también aprovechar de comentar que se está desarrollando dentro del diseño político estratégico de la universidad. Ya estuvimos hace un par de semanas conociendo el inicio, por ejemplo, del proceso de autoevaluación dentro del proceso de acreditación institucional. Y, y allí conocimos un poco también el énfasis estratégico que tiene el trabajo de esta institución por su complejidad, ¿no? O sea, debe ser un diseño con gran participación de distintos actores que dentro de las unidades están cumpliendo labores en las funciones tradicionales de las instituciones universitarias, en la docencia, en la investigación, en el desarrollo institucional en general, en la vinculación con el medio. Y por supuesto, en esa lógica hay políticas que van engarzándose, ¿no? Ujú. Van instalándose también dentro de ese proceso, que son muy relevantes. Y una de ellas es que se ha planteado que para esta situación que estamos viviendo hay que tener una flexibilidad institucional que, que está de alguna manera inscrita en esos objetivos, en esas dimensiones más estratégicas, Claro que que es esta sí. flexibilidad de responder a la demanda social en este minuto de una manera adecuada. Y eso tiene que ver con lo que se ha llamado las buenas prácticas, pero también tiene que ver con lo que se ha llamado los entornos en los cuales se está haciendo la universidad hoy en día, que evidentemente han cambiado de manera radical en el mundo. Claro que sí. Sebastián, ¿tenemos problemas con la cámara? Ah, ya. Dentro de, Sí, le vamos a dar la está dentro de bienvenida. los nuevos contextos, Sí, sí, le ¿cierto? vamos a dar la bienvenida a Maite Castro, prorectora subrogante de la Universidad Austral de Chile. Maite, bienvenida. Entiendo que tenemos tu cámara desconectada todavía. Hola, buenos días, Hola, Víctor, buenos días. Miguel. Sí, espérense, no me había dado cuenta. Ya se activará. Ya se activará, no te preocupes. Usted sabe Bienvenida, que no sí. puede, no puede solicitar que la gente active la cámara. Ahí está. Mm, Bueno, pero Uno Parte de tiene la que decir discusión si de las buenas usted prácticas. quiere y eh, está de acuerdo, sí, puede activar su cámara. sí. Quería prorectora, ¿Cómo están? quería invitarla para que tome a bien considerar la posibilidad de encender su cámara. Bien, estamos interesados precisamente como lo introducía Víctor, más allá de esto puntual, que es la difusión a través de un manual, de una campaña de buen trato en entornos virtuales, el significado que esto tiene en el contexto general de las innovaciones en la gestión, en el modo, en la relación de la misma comunidad universitaria y de la comunidad universitaria con la comunidad en general en estos minutos. Te comentaba yo ayer precisamente si necesitamos difundir una campaña y hacer un manual de buenas prácticas en entornos digitales en entornos virtuales es porque estamos detectando algunos problemas, hay cosas que nos están pasando y que están dificultando nuestra relación a las cuales tenemos que sobreponernos. ¿Cuál es el diagnóstico general desde el cual se asume esta iniciativa, Maite? Bien, bueno, como ustedes saben, nuestra universidad ha sido pionera en implementar reglamentos e iniciativas en términos a temas que tienen que ver con la perspectiva de género, con la prevención de la violencia, del acoso, con la no discriminación. Y en ese contexto, nuestra universidad desde el 2015, con la creación del Comité Paritario de Género y Diversidad, con la creación de las primeras reglamentaciones y ya a partir del 2016, trabajando con nuestras comisiones para la prevención del acoso, la violencia y la discriminación, tenemos diferentes organismos que están desplegados por toda la universidad para atender las necesidades de toda nuestra comunidad universitaria. Y mediante estas iniciativas nosotros pudimos detectar al inicio de este año tan especial, donde hemos tenido que trabajar, ¿cierto? Por primera vez, 100% a través de las pantallas, empezamos a detectar ciertas
quejas o ciertas consultas o preocupaciones desde algunos integrantes de nuestra comunidad universitaria que comenzaron a llamar nuestra atención. Muchas de estas no eran consultas sobre situaciones propiamente tal de acoso o violencia, pero son cosas que se acercan. Ustedes saben que la línea es muy delgada, y nos llamó la atención darnos cuenta que entre nuestros estudiantes, entre relaciones entre funcionarios, entre estudiantes y académicos, académicos y estudiantes, estaban sucediendo algunas situaciones que no eran consideradas dentro de un buen trato, cordialidad, que es lo que nos gusta a nosotros tener dentro de la institución. Y desde esa observación, y haciendo uso de la iniciativa que promueve la Prorrectoría, que es el Cambiar es Avanzar, de la cual si quieren podemos hablar luego, impulsamos esta campaña con el apoyo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y con la Secretaría General también. Con la idea de principalmente recordarles a toda nuestra comunidad que las buenas prácticas y el buen trato que nosotros estamos acostumbrados a llevar en el día a día cuando tenemos trabajo presencial, es básicamente el mismo en esta instancia. Igual hay que considerar, Miguel y Víctor, que estamos en una situación de estrés general. Para la gente no es fácil cambiar su forma de vida, su forma de trabajo, y eso también hace que a veces tengamos un poco menos de paciencia. Así que yo creo que por eso también es importante que recordemos estos manuales tan básicos o tan simples. Si uno mira la campaña, básicamente estamos recordando normas de buenas costumbres que hemos implementado probablemente desde nuestra infancia. Víctor. Sí, bueno, el documento de todos modos está disponible, la propia campaña es parte de un desarrollo que está disponible en la página web de la universidad, como el manual de buen trato en entornos digitales, así aparece, se puede buscar porque no aparece en pantalla en el inicio, pero se puede buscar. Existe entonces ese manual y la pregunta ahí es cómo se incorpora post-manual, digamos, post-elaboración, la situación real, porque la situación real es muy cambiante. O sea, la situación que vive una comunidad universitaria como esta, y estoy pensando en los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Y uno podría ir estamento por estamento, la situación del estudiantado es especialmente delicada y sensible, además movilización de por medio, etcétera. Pero yo pensaba en los funcionarios porque, bueno, por razones obvias, digamos, tenemos mucha cercanía con ellos, me llega la información además, y llama la atención. Yo pensaba ayer, por ejemplo, ¿dónde están nuestros colegas que no vemos, digamos? ¿No? Porque hay muchos con los que trabajamos cotidianamente que no nos estamos viendo nomás. Más allá de las reuniones de pautas, digamos, formales, que tienen una estructura y un modelo que no posibilita, digamos, otro tipo de relaciones. Hay un grupo de gente importante, somos varios miles de personas que compartimos esta comunidad y en este momento no nos estamos viendo mucho, digamos. Nos estamos viendo solo para cuestiones formales y ahí hay un costo, digamos, ¿no? Me estoy refiriendo un poco a cómo esto se engarza con la salud mental en general, ¿no? Que la campaña de Caminar es Avanzar, digamos, también tiene ese sentido, ¿no? Cambiar es avanzar. Claro, Víctor, pero de hecho justamente algunas de las recomendaciones de la campaña del buen trato en entornos digitales son recomendaciones que están directamente dirigidas, valga la redundancia, al autocuidado, como por ejemplo el respetar los horarios, porque muchas veces cuando cambiamos nuestro sistema de trabajo, nos olvidamos de los horarios y empezamos a trabajar a cualquier hora. Al final tenemos el escritorio a 2 metros de distancia o 1 metro de distancia, dependiendo cuánto sea nuestra realidad. A veces no tenemos escritorio y tenemos que utilizar nuestro mismo espacio que utilizamos cada día para trabajar o para comer. Esta mesa empieza a ser una mesa de almuerzo y de escritorio y de mesa de trabajo para el colegio y para muchas cosas más. Entonces nuestros horarios empiezan a difuminar dentro de esta vida diaria y eso es complejo. Hay mucha gente que está utilizando mucho las horas nocturnas y eso nos trae obviamente problemas en nuestra salud mental porque no cuidamos el sueño, no cuidamos nuestra vida. Tenemos que tratar de mantener espacios de ocio y espacios de trabajo dentro del mismo espacio donde estamos todo el día y eso es sumamente complejo. Para eso hay que ser riguroso
y hay que tratar dentro de la realidad de las personas que esto se logre. Al mismo tiempo, cuando uno no respeta los horarios propios, empiezas a dejar de respetar el de los otros. Y esa es otra recomendación importante que trae la campaña. Tenemos que recordar que aunque estemos comunicándonos vía mail o vía chat por el WhatsApp o alguna otra plataforma digital, los horarios de trabajo deben ser respetados. Y no podemos estar mandando requerimientos un viernes por la noche o qué sé yo, un día a las 2 de la mañana o un sábado o un domingo. Hay que tratar de respetar esos espacios porque eso va a permitir que las personas en sus casas también tengan cierta tranquilidad y no estés como, uy, me mandó un mail el jefe hace media hora, un sábado en la tarde, y en realidad en vez de pasar este rato con mi familia voy a dedicarme a contestar el requerimiento. Eso no debería suceder. Claro, la cantidad de mail que llegan el viernes en la tarde. Pero es impresionante. Estás hablando además de puras cosas que yo no hago, así que entonces es muy buena esta conversación. Maite Castro, prorectora subrogante de la Universidad Austral de Chile. Contextualicemos además como pensando en nuestra comunidad, digamos, en cómo podemos también activar, no sé, respuestas a estas necesidades, porque puede ser que esto ya efectivamente tenga consecuencias, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, deben haber mecanismos posibles de diálogo, de intercambio para estos temas, digamos, en especial a los que se puede acceder desde la comunidad universitaria, ¿no? ¿Qué nivel de respuesta Claro, o sea, existe? lo que pasa es que en el fondo tenemos, yo diría que frente a estas cosas tenemos dos instancias. Tenemos las instancias que requieren el acompañamiento y la prevención. La prevención principalmente, para eso está la campaña. Y todo lo que tiene que ver con acompañar y con cambiar estas formas de pensar o estas formas de actuar, ahí tiene una gran participación nuestra iniciativa Cambiar es Avanzar. Si bien el Cambiar es Avanzar fue una campaña preventiva que nació el año 2019 desde la Prorrectoría, sobre todo después, o sea, fue la culminación en realidad de un observatorio de género y diversidad. Sí. Y fue muy empujada también por las movilizaciones feministas. Pero hoy día el Cambiar es Avanzar es mucho más que eso. En realidad es un programa de sensibilización en materias de género, violencia y no discriminación. Entonces, a partir de esta iniciativa, que hoy día es permanente en la Prorrectoría, nosotros dictamos muchos talleres que tienen que ver con estos temas. Entonces, y de hecho, en estas situaciones estamos dictando talleres especiales que han sido solicitados por diferentes integrantes de nuestra comunidad universitaria para solventar este tipo de problemas que a veces sucede. Incluso han habido académicos o escuelas que lo han solicitado para sus académicos o para sus estudiantes, porque también el manejo en las plataformas virtuales entre el estudiantado y el profesorado no es tan simple como a veces uno piensa que iba a suceder, que iba a ser como tan natural. A veces hay cosas que se olvidan, la gente también está estresada y eso también genera estos roces. Entonces también se están haciendo talleres especiales según la solicitud de nuestra comunidad. Eso con respecto a la prevención. Por otro lado, por supuesto que hay algunas de estas prácticas que ya pueden incurrir en delitos reales. Y para eso nuestra universidad tiene los sistemas para denuncia de las situaciones de acoso, violencia y discriminación. Y en el caso de que algo llegase a ese punto, que eso es lo que nosotros no queremos, existen los mecanismos para hacer las denuncias y para hacer las consultas. Las secretarias ejecutivas de las dos comisiones de acoso, violencia y discriminación, una que es para la comunidad universitaria, que trabaja con todo lo que tiene que ver con funcionarios académicos y profesionales y también cosas que se relacionan entre ellos y estudiantes, y otra que es solamente para cosas que suceden entre estudiantes. Y además tenemos, por supuesto, secretarias ejecutivas que prestan servicio en nuestra sede Puerto Montt, en el campus Osorno y en el campus Patagonia, para cualquier consulta, no solamente para denunciar. Muchas veces las personas afectadas no saben si están en una situación de acoso o no. Y necesitan consultarlo, y para eso están las secretarias ejecutivas, que están efectivamente todos los nombres y los contactos disponibles en nuestra página web. Sí, además, claro, cuando se alude a la idea de que esto puede significar delitos incluso,
ahí hay un límite que no siempre es claro. De hecho, en el caso de los jóvenes, yo recuerdo los talleres que se han hecho en vinculación al respecto, en algún rato incluso con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que era por lo menos compartir con comunidades escolares lo que implica un efecto bola de nieve, digamos, en una mala relación electrónica, digamos, vía las redes sociales, ¿no? Y cómo un pequeño momento determinado en que se traspasa la línea, no solo de la confianza, sino que básicamente de lo que está en este contexto, que es el trato, digamos, en general, puede desencadenar una serie de formas de violencia al final. Y eso amerita una revisión ya incluso un poco más fina respecto de las implicancias que pueda tener como delito. Pero en principio está el tema de la violencia ahí, ¿no? Y eso es relevante plantearlo, porque la violencia que vivimos hoy en día es mucho más sofisticada que lo que uno podría decir que se vivía antes de la era digital o de las redes sociales, que la violencia estaba asociada, digamos, ¿no? A personas, ¿no? Estaba más claro. Hoy en día con el tema de los entornos virtuales, con los nick, ¿no? Los famosos nick o con los perfiles falsos, etcétera. Hay tantas formas de transgredir la confianza que es muy fácil que desencadene actos de violencia, aun cuando uno sienta que eso no es violencia, ¿no? Que uno sienta que, bueno, es parte, uno se siente violentado y responde de una manera determinada y el control de las dos vías, ¿no? Se va de las manos. O sea, la situación de la violencia es una cuestión muy difícil de que uno pueda decir claramente, a ver, eso no, esto sí, esto no, sino que puede haber desencadenamiento de hechos que lleven a una situación de violencia. Y esto tiene que ver un poco con la cultura de la culpa, ¿no? De que ¿quién fue el que empezó? ¿No? O esto de la relación, ¿quién es el problemático o la problemática? ¿No? Que también es muy propio de nuestra cultura, digamos, de identificar el culpable rápidamente, digamos, ¿no? Y condenar. Efectivamente, Víctor. De hecho, por eso creemos que es tan importante el impulsar campañas para propiciar un ambiente sano en las relaciones que mantenemos ahora, ya sea laborales o por temas de educación o los estudiantes que están que están siguiendo sus carreras en nuestra casa de estudio. Porque cuando tú empiezas a transgredir este ambiente sano que se mantiene en las relaciones, esto empiezan a crecer estas situaciones que podrían desencadenarse en violencia. Por ejemplo, hay una de las recomendaciones súper claras que tiene la campaña y que no solamente está para los estudiantes, sino que para toda la comunidad universitaria, es que nosotros utilicemos nuestro nombre real cuando ingresemos a las plataformas por trabajo o para recibir o dar clases. Y eso es básicamente porque cuando tú entras a una sala de clases, tú no te pones una máscara o no te tratas de disfrazar de otra persona, ¿no? Sino que tú vas como quien eres, vas Víctor Godoy a la reunión y todos sabemos que eres Víctor. Cuando entras a una plataforma virtual o una plataforma como Zoom o como Teams, como otras plataformas que utilizamos en la universidad para tener reuniones y para dar o recibir clases, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Porque todas las personas que están ahí tienen derecho a saber con quién están hablando y eso es parte del respeto que nos tenemos. Muchos estudiantes o muchas personas, no solamente estudiantes, piensan o sienten, no sé, a veces hay gente que le da como vergüenza, quiere usar un alias o lo encuentran divertido, pero la verdad es que una de las recomendaciones clave ahí es que eso, cuando sean situaciones de trabajo o estudio, debe mantenerse el nombre real. Otra cosa es cuando uno tiene una reunión con amigos y si uno quiere entrar a la reunión con amigos con un alias, bueno, eso ya es cosa del grupo de amigos. Pero el problema es que eso, ahí está la línea muy delgada, lo que decías tú, Víctor, que hay situaciones donde luego, como yo estoy con un nombre que no es el mío y nadie sabe quién soy, me siento con la libertad o la capacidad de agredir al otro, o de hacer situaciones, o de poner fotos, o subir cosas, qué sé yo, que no corresponden para mostrar o para ridiculizar al otro. Y eso en el fondo es lo que llamamos ciberacoso, y eso es un delito. Y no, eso no está permitido, y eso obviamente sería algo que tendría, o sea, que es un delito, digamos, en nuestra justicia ordinaria, pero también es considerado delito por nuestro propio reglamento interno. Uh-huh. Sí, yo agregaría nomás una cosa antes de Miguel, que
que tiene que ver con los estudiantes y con todo el estudiantado en general. Eh, Me parece que ahí hay una cuestión que es muy difícil de trabajar. O sea, no sé cómo, digamos, porque en definitiva tiene que ver no solamente con la relación en una plataforma determinada, como puede ser Zoom, donde uno asiste a una clase online, sino que tiene que ver con todo lo que no se hace online. O sea, tiene que ver con la falta de otra parte, con aquello que no se va. Porque hasta aquí hemos hablado de lo que uno podría hacer, ¿no? Lo que deja de hacer genera un costo emocional importante, digamos. Una de las cosas que conversan entre los estudiantes hoy en día es la imposibilidad de juntarse y de lo que eso significa en términos de la calidad de su propio proceso educativo. Tal cual, digamos, ¿no? Eso está en conversaciones estudiantiles en el país de una manera masiva, digamos, ¿no? O sea, no se sienten bien sin tener la posibilidad de juntarse para conversar acerca de lo que están estudiando, digamos, ¿no? A pesar de que uno podría decir, bueno, pero eso se resuelve fácil con otra sesión más, ¿no? Pero parece que es otra cosa la que se busca. Parece que tiene que ver con la intimidad y tiene que ver con la maduración también de la, no sé, de la generación que está en un momento determinado eh, participando de una esfera de la sociedad que todos hemos hablado tan bien de ella, ¿no? Que es la vida universitaria, como formadora de muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto hemos formado familia incluso en la universidad, digamos? O sea, y parece que ahí hay algo que es muy difícil de compartir, y nosotros que somos trabajadores de la universidad debiéramos tener algo que decir respecto de qué es o cómo hacer, digamos, que esta sensación de ser parte de una comunidad también la puedan vivir quienes están, por ejemplo, siendo mechones hoy en día, entrando por primera vez a a una universidad, o quienes ya llevan un tiempo y que están extrañando especialmente lo que es la universidad, ¿no? Claro, pero es que es muy difícil, es muy difícil. De hecho, bueno, se han tratado de, o sea, yo he visto como diferentes carreras, por ejemplo, hablando de los mechones, han organizado las bienvenidas, bueno, se organizó la bienvenida a nivel de la Sí. universidad, pero además las carreras han tratado de contactar a la gente, los profesores. Vamos a hacer, de hecho, la próxima semana tenemos, ¿cierto?, la inauguración del año académico. Estamos tratando de mantener nuestra vida normal como la sabíamos llevar, ¿no? Normal, entre comillas, en esta nueva situación. Pero yo creo que lo que tú dices es porque, y aquí lo digo con un pensamiento bastante personal, eh, creo que pasan hay algo que no consideramos. En la forma en que nosotros nos comunicamos, nuestra comunicación no solamente está dada por nuestro lenguaje. Por nuestro lenguaje me refiero a cómo hablamos, sino que tenemos un lenguaje que es corporal, de señas, y que eso también es parte de la interacción que tenemos con la otra persona. Y claramente hoy día muchas de esas cosas fallan, porque no siempre podemos tener reuniones con la cámara encendida, que de hecho hablamos antes de eso, pero que es verdad, y eso es una realidad, no es porque también en el fondo, y se ha discutido muchísimo, que si el encender o no encender la cámara. Y la verdad de las cosas es que si uno puede, claro que es recomendable. Yo, recuerdo que al inicio de toda esta situación, en algunos talleres que tomé de docencia virtual y también de cómo ejercer liderazgo a través de situaciones virtuales, cómo trabajas con tu equipo, etcétera, etcétera. Claro, te recomiendan que uno debería trabajar con la cámara encendida porque es bueno, porque justamente el lenguaje, al menos de gestos, va a ser leído por la otra persona. Sin embargo, eso no es tan sencillo porque muchas veces las personas no pueden simplemente encender sus cámaras porque bien no las tienen en buen estado o porque eso también no tienen una conexión estable a Internet y eso tú sabes que disminuye o sea, o puede empeorar Sí, la la conexión. conexión a Internet. Claro, entonces por lo mismo tenemos que, y también pasa que estamos abriendo a través de nuestras cámaras nuestros espacios personales y no podemos exigirle al otro que abra su espacio personal porque estamos trabajando desde nuestras casas. Y hay gente que simplemente no desea mostrar su espacio personal y eso es un derecho también y no podemos pasar sobre eso.
Pero en este contexto obviamente que se hace más complejo, porque estamos hablando básicamente con la voz, o a veces Sí. a través de mucho chat o mucho mail. Y yo siempre, eso se lo digo sobre todo, qué sé yo, a los hijos, adolescentes, cuando tienen problemas con, qué sé yo, con los amigos o con los pololos o pololas, uno le dice, no, cuando es por chat, no, uno tiene que hablar con las personas, porque una frase en un chat o en un mail no te va a dar la intención de cuando tú lo escuchas de una persona que además la estás viendo. Y más aún si está contigo, porque tú puedes ver el lenguaje corporal completo y puedes entender la intención de esa frase o de lo que te quieren explicar. Y yo creo que ese es un gran problema. Tenemos que tratar de adecuarnos. Por eso, Víctor, yo creo que en esta situación lo que uno más puede solicitar es una suerte de voluntad. Creo que todos tenemos que tener la voluntad de tratar de entendernos mejor, de tratar de continuar adelante, porque estamos todos bajo esta misma situación, unos más, otros menos, y tenemos que ser comprensivos con el otro, porque hay personas que están en situaciones más complejas, por supuesto, que otras, pero de alguna forma estamos todos afectados. Entonces, con voluntad y con dedicación yo creo que se puede lograr, por eso hay que recordar esas cosas. Una de nuestras, que a mí me gusta mucho, una de las recomendaciones de nuestra campaña es ser empático o empática. Detrás de la pantalla hay otra persona igual que tú, otra persona que también está a lo mejor cansada de estar en casa o a lo mejor hay problemas económicos dentro de su familia, hay integrantes de la familia que han perdido trabajo dentro de los problemas que están sucediendo dentro de esta crisis sanitaria. Hay personas que la cámara no les funciona o que no pueden comunicarse bien o que no son buenos para estas relaciones virtuales. Entonces, lo único que nos queda es ser empáticos y tener la voluntad de entendernos. Eso es una regla fundamental para poder tratar de sobrepasar estos tiempos en entornos digitales, porque por lo visto llevamos bastante tiempo y por lo visto todavía nos queda un tiempo más. Sí, claro. Bueno, hay más temas. Miguel, ¿estás por allí? Sí, revisando el manual de buen trato en entornos digitales, me costó un poco encontrarlo en realidad, si es cierto, Víctor, pero lo encontré. Hay que saber Pero yo buscarlo. les puedo decir, es muy fácil. En el banner Cuéntanos. pequeño, mano izquierda, cuando entra Sí. a la página, usted lo pincha y Ah, se ya. descarga. Hay que esperar que dé la vuelta el banner, sí. Sí, ese es el problema, sí. Sí, lo que pasa es que ahora están pasando Ahí cosas muy está. importantes. A Los veces nos entornos ponen en el banner virtuales. central, pero ahora tenemos también otras cosas importantes y hay que darle espacio a las otras cosas en los banners centrales también. Sí, creo que ahora está fijo. Le vamos a pedir a No, pero Relaciones Públicas. además les voy a contar que Dime. estamos construyendo la página web del Cambiar es Avanzar, donde Ya, va a estar sí. anclado el manual, porque el Cambiar es Avanzar, como les dije, fue una campaña que hoy día se Ujú. transformó en una iniciativa permanente, porque la verdad que ha dado mucho, mucho trabajo y ha sido sumamente interesante el trabajo que ha surgido ahí. Así que se está trabajando ya en una página, tener una página para el Cambiar y sus talleres y todas las iniciativas que propulsa, y ahí también va a estar alojada nuestra campaña del buen trato de entornos digitales. Sí, le vamos a pedir a Relaciones Públicas que nos haga un banner. Nosotros tenemos un banner de Cambiar es Avanzar en la página de radiouh.cl y claro, la tenemos dirigida solo hacia la noticia que publicamos hace un par de años acerca de la puesta en marcha de la iniciativa. Va a ser bueno poder redirigir todas las inquietudes que allí llegan hacia una plataforma donde estén todas las iniciativas y actividades que se realizan bajo esta inspiración. Está avanzando la campaña. Por ahora tenemos un manual de buen trato. ¿Qué más vamos a ver respecto de esta campaña en específico en los próximos días? En el caso de que hayan otras actividades, Maite. Sí, bien, la campaña es bueno, se considera por hoy un evento permanente. Lo primero fue, y además me gustaría más contar un poco que esto nació así como sucedió todo cuando comenzamos o cuando entramos dentro de la crisis sanitaria propiamente tal en el país, que todo se tuvo que dar muy rápido. Esto pasó más o menos igual. Esto fue una situación que empezamos a tener observaciones, como le comentaba Víctor antes, de algunas consultas en las secretarías ejecutivas de las comisiones ABD que nos empezaron a llamar la atención por el tenor de las consultas. Y la verdad que en solo 15 días este manual estaba escrito y estaba en la página web y teníamos el banner y teníamos todo. Y eso
fue gracias, y no puedo dejar de mencionarlo, a una comisión que formamos, en la cual participa Marianela Sangüesa de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Diana Norambuena de la Dirección de... Dios mío, no lo puedo decir. Diana Norambuena de la Dirección de Personal. Gracias. Perdón. Y con Karina Miranda, que es quien es la cabeza de la iniciativa del Cambiar es Avanzar. Ellas formamos una comisión y apoyadas por, como les decía, Secretaría General y la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con Virginia Vázquez, con María Asunción de la Barra y conmigo. Y por supuesto con Relaciones Públicas, que fue un apoyo importantísimo. Y algunas otras personas más, porque podría seguir mencionando. Esto fue un trabajo de mucha gente. Se armó este manual y según eso se hizo un protocolo de cómo íbamos a funcionar. Y básicamente la campaña, lo que hemos hecho es, semanalmente hay una columna que aparece en nuestro diario Watch. También cada ciertas semanas han aparecido columnas en el diario Austral. De hecho, si no me acuerdo, la semana pasada o antepasada, con el lanzamiento de la campaña, apareció una columna desde la Prorrectoría. Pero la idea es que vayan apareciendo también hacia la comunidad universitaria, no solamente en cosas internas, porque nos parece que es un tema, o sea, hacia la comunidad valdiviana, no solamente hacia a la comunidad universitaria, porque nos parece que es un tema que es interesante también compartir con la comunidad valdiviana. Además de eso, estamos en todas las redes sociales, y eso es un trabajo que está siguiendo Relaciones Públicas, con el comité especial que formamos y con la periodista de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que está apoyando también a la gente de Relaciones Públicas para la generación de material gráfico y diferentes materiales para aparecer en las redes sociales. Estamos apareciendo en Twitter, en Facebook y en Instagram, porque obviamente tenemos que ir a todos y todas los integrantes de la comunidad universitaria. Ustedes saben que ya las diferentes redes sociales están un poco diferenciadas etariamente, me da la impresión a mí. Entonces, bueno, había que ir a todas. Sí. Y eso es realmente lo que estamos haciendo. Además, por supuesto que, como le decía Víctor, estamos recibiendo algunas solicitudes especiales que no nos había tocado por el Cambiar es Avanzar, y estamos haciendo algunos talleres especiales, que no son fuera de los talleres clásicos que da el Cambiar es Avanzar, que son los talleres de perspectiva de género, que son para todos los estamentos universitarios, y los talleres que tienen que ver para los estudiantes nuevos, que son para entender todos los organismos que tenemos para prevenir el acoso, la violencia y la discriminación. Pero además de eso estamos haciendo talleres especiales. Les ha tocado mucho trabajo a las chicas del Cambiar es Avanzar. Sí, harto trabajo a propósito de violencia de género. Nosotros en otros ámbitos institucionales de la sociedad estuvimos pesquisando a propósito de que se anunció desde distintas organizaciones e instituciones preocupadas por el tema que en el contexto de la pandemia la violencia de género iba a tener un incremento significativo. Anuncio que no estaba siendo verificado efectivamente por el comportamiento de los indicadores de estas mismas instituciones. Entonces estábamos preocupados, a lo mejor algo estaba fallando, no se estaba pesquisando bien. A lo mejor había algún link roto, algún taco instalado en algún lugar entre el ejercicio de la violencia y la activación de alguna acción institucional para prevenirla, para corregirla, para sancionarla. ¿Cómo estamos en la universidad en ese ámbito? Mira, Miguel, de hecho las comisiones, las secretarias ejecutivas de las comisiones ABD están recibiendo bastante consultas sobre asuntos que pasan fuera de la universidad. Como tú sabes, nuestras comisiones trabajan para ayudar, acompañar también, porque están ahí para orientar muchas veces. Las personas, como le decía antes a Víctor, no están seguras de si están siendo sujetas a acoso, a violencia, y siempre hay mucha consulta. Generalmente, de hecho, no deja de ser común que una persona esté durante meses consultando antes de presentar una demanda, por ejemplo. Pero hoy día estamos teniendo muchas consultas sobre situaciones que están sucediendo al interior de las casas de las personas de nuestra comunidad. Porque obviamente ya no estamos teniendo relaciones juntos, no nos estamos viendo, y están sucediendo estas situaciones dentro de los propios hogares de las personas que conforman nuestra comunidad. Y en ese sentido nuestras comisiones prestan igualmente apoyo.
De hecho, sobre todo la Comisión ABD entre estudiantes tiene una unidad especial de acompañamiento en la cual se presta apoyo a todos los estudiantes de la comunidad universitaria para situaciones de acoso, violencia y discriminación que no necesariamente tengan que ver con situaciones que suceden dentro de nuestra comunidad universitaria. Obviamente ahí nosotros no podemos tomar acciones, pero sí podemos acompañar, podemos orientar, podemos prestar apoyo también y acompañamiento muchas veces a las víctimas. Y esto seguramente sucede por lo que hablábamos antes, estamos en una situación nueva, estamos en una situación estresante. Yo creo que no hay nadie que no le haya dado alguna cosita en su talón de Aquiles, como digo yo, alguna cosa. Los colon irritables están a la orden del día, las faltas de sueño, los desórdenes alimenticios, etcétera, porque cambiamos completamente nuestra estructura de vida y además estamos en una situación de incertidumbre, porque nadie tiene claro exactamente cuándo esto va a parar, y eso obviamente nos genera una angustia constante. Entonces, por supuesto que las situaciones dejan de ser ideales y tenemos que ser muy cuidadosos para tratar de no poner caldo de cultivo, ¿cierto?, a estas situaciones que podrían derivar a violencia. Sí. Maite Castro, prorectora de la Universidad Austral de Chile, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Nos quedan unos minutos para repasar unos temas. No sé si alcanzamos bien brevemente, Maite. Dime. Sí, no, lo primero, hace un par de días precisamente teníamos una actividad en conjunto que era la transmisión de la puesta en marcha del proceso de autoevaluación en el contexto de una nueva acreditación institucional. Eso ya está en marcha, entiendo. Sí, por supuesto, ya iniciamos el proceso. De hecho, en junio era el lanzamiento del proceso de acreditación institucional. Y ahora, en este minuto, lo que queda este año es el fuerte trabajo de las comisiones. Estas comisiones son conformadas por diferentes personas de nuestra comunidad universitaria en diferentes ámbitos, en pregrado, posgrado, gestión institucional, investigación en vinculación con el medio y también con el aseguramiento de la calidad. Y estas comisiones están trabajando en este momento internamente. Además, se le están dando, o sea, se están haciendo consultas a diferentes personas que son relevantes, ya sea externas o internas de la comunidad universitaria, para levantar esta información. Y con esto se genera un informe, el cual debería ser entregado a la rectoría en un primer borrador a fines de este año, de manera que nosotros pueda ser revisado y pueda ser presentado a los cuerpos colegiados en abril del 2021 más o menos. Esa es la fecha, si mal no recuerdo. Y esto, por supuesto, que va a ser material para ser entregado a la CNA para nuestro proceso de acreditación institucional. Sí, tendrá la complejidad que tienen todos los procesos que se trasladaron, digo, de estos contextos reales y concretos a los contextos virtuales. Por supuesto, además, porque hay que considerar que claro, en este minuto, fíjate que el trabajo de las comisiones, si bien las comisiones se han podido seguir reuniendo en forma regular, yo lo estuve conversando el otro día con Guy Bossier, el director de Desarrollo Estratégico, que está a cargo de todo este proceso y es director, ¿cierto?, de esta dirección que está bajo la prorectoría, y me decía que el trabajo de las comisiones va bien, que se están reuniendo, porque bueno, ya aprendimos a usar las plataformas, parece, y la gente se está reuniendo y está teniendo reuniones de trabajo. Hay un poco de incertidumbre y sobre qué va a suceder cuando el proceso de acreditación como tal comience, cuando tengamos las visitas a los pares evaluadores. Esperamos todos que estemos trabajando en una nueva normalidad, una normalidad más parecida a la que teníamos antes, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Sí, y a propósito, tú ya lo decías, a propósito de planificación estratégica, también vamos a tener noticias dentro de las próximas semanas, a lo mejor próximos meses. Sabemos que ese trabajo se está concluyendo. Sí, se está trabajando en nuestro nuevo plan nuestro plan estratégico, ¿cierto? 2020-2023. Eso debería estar, en este minuto estamos en pleno proceso de diseño y estructura del plan, y dentro de los próximos meses deberíamos, de hecho todavía falta un proceso que tiene que ver con las visitas a las facultades, reunión con
con representantes de también, aquí hay que hacer consultas a representantes ya sea internos como externos de la comunidad universitaria, porque en estas cosas también es importante tomar en consideración cómo nos ven ciertas personas que son importantes dentro de la comunidad valdiviana, por ejemplo, cómo miran nuestra universidad desde otra perspectiva. Y además reuniones con los diferentes gremios, con las federaciones, con los sindicatos, etcétera, para hacer una presentación ya del plan más hacia fines de este año. Pero se ha estado trabajando, esto partió a principios del 2020. Sí. De hecho, tuvimos primero reuniones con todos los equipos de la Administración Central, que se revisaron todas las propuestas donde se levanta, ¿cierto?, este nuevo plan estratégico. Alcanzaron a tener reuniones presenciales, ¿eh? Sí, alcanzamos a tener reuniones presenciales en marzo, si mal no recuerdo. Sí. Sí, alcanzamos a tener varias reuniones presenciales donde alcanzamos a analizar los diferentes ejes del nuevo plan estratégico. Qué bien, vamos a estar atentos al desarrollo de ese trabajo. Lo último, Maite, nuestros estudiantes están en paralización. Un comentario general respecto de cuál es el estado de situación de la movilización estudiantil. No sé si tienes información. Sí, en este minuto, bueno, esta semana se anunció un paro generalizado, el cual no es generalizado en realidad en la sede de Valdivia. Hay algunas carreras que no se sumaron a este paro. Esto fue después de una votación interna que tuvieron ellos, que tuvo más o menos un universo parecido al que ellos suelen tener cuando votan. O sea, eso no fue muy diferente, según lo que ellos nos entregaron en las estadísticas de cómo se tomó esta decisión. Pero sin embargo hay carreras que se desarticularon de este paro general. Esto es una situación bastante especial y no es distinta a la que hemos observado en otras casas de estudio a lo largo del país. En este minuto la sede de Valdivia está sin federación. Esto es un paro generalizado que es una, ¿cómo le llaman ellos? Un comité o comisión, no me acuerdo en este minuto el nombre, pero básicamente donde participan todos los centros de estudiantes de todas las carreras y se han reunido y se articularon para solicitar esto. Esto más o menos es parecido a lo que hemos observado, como te decía, en otras casas de estudio, donde ha habido una suerte de paros que han sido como separados, de carreras, de facultades, no articulados completamente como lo que estábamos acostumbrados a recibir. Y yo me imagino que esto también tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando antes. Estamos en una situación diferente de comunicación, donde tenemos que ponernos de acuerdo mediante otras plataformas, y eso obviamente dificulta a veces el diálogo o la articulación. Pero en general, los requerimientos que vemos que tienen los estudiantes, básicamente muchos tienen que ver con esta nueva instalación o este nuevo escenario de la docencia. Es por eso que las recomendaciones que hemos dado desde la Administración Central y que principalmente han nacido desde la Vicerrectoría Académica con nuestro vicerrector Baloqui, han sido sugerir que tratemos de dialogar en las escuelas, no que hagamos un diálogo general, porque es muy difícil solucionar problemas de docencia cuando cambiamos la docencia presencial a la virtual de una carrera a otra que tienen necesidades completamente distintas. Entonces la sugerencia es que los directores de escuela, con sus académicos, traten de dialogar directamente con los estudiantes para mejorar aquellos problemas que los estudiantes notan donde hay, qué sé yo, problemas en la entrega de la información o en la dinámica en que se están entregando las clases o se está entregando, qué sé yo, la documentación. Hay cosas que por supuesto han sido generalizadas y que obviamente han habido lineamientos y de hecho en ese sentido había un trabajo enorme desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Pregrado, generando manuales para orientaciones de educación en entornos digitales y manuales para la evaluación en entornos digitales, etcétera, etcétera. Y obviamente ahí hay recomendaciones que son generalizadas, que son cosas que hemos visto que no solamente nos pasa a nosotros, sino que le ha pasado a otras casas de estudio, que tiene que ver con la duración de las clases, con el material que uno sube, cómo lo sube, si lo grabas, no lo grabas, que básicamente lo que yo siempre le digo a mis estudiantes también, estamos aprendiendo al mismo tiempo que ustedes están aprendiendo a ser estudiantes en este nuevo entorno, nosotros también, los académicos, hemos tenido que aprender a situarnos dentro de este entorno.
Sí. Así que yo creo que con voluntad y diálogo eso va a ser posible, Miguel. Sí, Maite, lo último, no sé si vincular o separar, no sé si juntar o separar lo que es la movilización de los estudiantes con lo que es el plan de apoyo a la conectividad. Dímelo tú, ¿los junto o los separo? Mira, dentro de los requerimientos de las movilizaciones estudiantiles, las primeras semanas tuvimos una movilización en la sede de Puerto Montt y eso estuvo muy asociado al plan de conectividad 2020. Hoy día la mayor parte de los requerimientos no tienen tanto que ver con conectividad, sino que tienen que ver más que nada con las prácticas docentes de la virtualidad. Y eso está haciendo, por eso yo creo que está junto, pero no está tan junto hoy día. Y eso es gracias a que en términos de conectividad ya hemos sido capaces de entregar una cantidad de chips. Uy, tengo el número por acá, el otro día lo vi. Hemos sido capaces de entregar la mayor parte de los chips y atender casi la mayor de las solicitudes de conectividad que hemos recibido de nuestros estudiantes. Y esto incluye los chips que son ¿cómo se llama?, de conexión ilimitada, o en algunos casos hay estudiantes que han solicitado la ampliación de sus propios contratos de Internet en sus casas, porque con algunas empresas que la universidad tiene convenios, nosotros pudimos ser capaces de mejorarles esa conexión en sus hogares sin tener que mandarles un chip. Y se han buscado otras soluciones para aquellos estudiantes que tenemos qué sé yo, que viven en localidades un poco más aisladas. Uh-huh. Además, se han entregado un gran número de notebooks y de tablets también, a solicitud de aquellos estudiantes que no tenían dispositivos para conectarse. La verdad es que es difícil decir en qué porcentaje, o sea, si vamos a las solicitudes que recibimos al principio, la verdad que podríamos decir que la hemos resuelto casi todas. El problema es que a medida que siguen aumentando las semanas, tenemos más solicitudes. Sí, claro. Y eso también hay que considerar porque muchos estudiantes que estaban con conectividad en abril, hoy día han perdido su conexión porque algunas familias han quedado sin trabajo y obviamente los padres ya no han tenido que cerrar ciertos sus contratos de conexión a Internet, por ejemplo, en sus casas. Entonces seguimos recibiendo solicitudes y se siguen entregando chips y se siguen enviando chips desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que está principalmente liderando el Plan de Conectividad 2020. Perfecto. Víctor Godoy, despidámonos de Maite, ¿te parece? Sí, bueno, un gusto como siempre, Maite. Me quedaba una cosa y es que hace, no sé si fue un par de meses que se estuvo discutiendo en la Comisión de Trabajo del Senado la ley de teletrabajo, y que también implica obviamente a las universidades. Y hacían esta diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia. Y había una discusión que a mí me pareció bien interesante, que era respecto de que estábamos en otro momento quizá, el pic venía fines de abril, qué sé yo, y después la cosa iba a mejorar, etcétera. O sea, teníamos otro país, otra dimensión de la crisis. Entonces estuvieron discutiendo latamente respecto del momento en que se aplique la ley y se desarrolle el teletrabajo como una cuestión normal, digamos, ¿no? Iba a implicar que íbamos a tener este distanciamiento casi permanente en algunas áreas del trabajo y que por lo tanto se perdía algo. Y había como conciencia de que igual se pierde algo cuando tú estás a distancia o en teletrabajo. Y lo que se discutió allí, para incorporarlo en la ley, no sé si finalmente quedó así, era que se identificaran encuentros en lapsos de tiempo que se puedan acordar entre los empleadores, que son los trabajadores, para que exista la convivencia en la empresa, en ese caso, ¿no? Una convivencia que incorpore otros elementos de la vida de la comunidad laboral, en ese caso, ¿no? Entonces, eso inevitablemente a uno lo hace pensar en que cuando volvamos, digamos, primero, cuando volvemos, ¿no? Y segundo, cuando volvamos, ¿qué tipo de estrategia hay que tener? Y seguramente hay que tener una para ese tipo de cosas, digamos, para volver a ser un espacio común
después de un distanciamiento, que es un distanciamiento forzado, necesario, pero que nos va a generar otro tipo de distanciamiento, ya no solamente físicos, sino que también vamos a hablar de cosas distintas, vamos a estar pensando las cosas que decimos incluso de manera distinta y probablemente tengamos ideas sobre qué hacer y qué no hacer en ese minuto. Por lo tanto, va a ser necesaria otra estrategia más dentro del cambiar es avanzar, probablemente, para poder hacer la vuelta, ¿no? Estoy pensando nuevamente en trabajadores, trabajadoras de la universidad que probablemente nos estén escuchando y estén pensando un poco, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Por supuesto. O sea, además que, como lo dije antes, aquí hay una cosa que es súper importante en todo esto que está pasando, que tiene que ver con la incertidumbre, porque no tenemos claridad de cómo realmente van a ser los próximos meses. Por supuesto que desde la Rectoría se ha conversado y se ha trabajado en una disposición supuesta, porque en realidad todos son supuestos. Como decías tú, en abril se estaba hablando de un pic y resulta que no esperábamos estar así en 2 meses después como estamos hoy día. Es posible que nuestro retorno vaya a ser gradual, ¿cierto? Es lo esperable. Y en ese sentido, bueno, yo creo que nosotros como país del Cono Sur somos privilegiados porque podemos observar y aprender de cómo otras instituciones de educación superior y otras instituciones lo están haciendo en el otro hemisferio. Y creo que uno no debe inventar el hilo negro. Nosotros creo que vamos a mirar aquellas que hayan sido más exitosas, qué forma lograron su retorno. Y en ese contexto, claro, uno puede imaginar que seguramente vamos a tener un retorno gradual, que no vamos a volver inmediatamente a tener situaciones sociales, ¿cierto? Como estábamos acostumbrados y como dices tú, vamos a ver cambiado. Y en ese sentido el desafío para nuestro cambiar es avanzar, es justamente adaptar y adaptarse a esas necesidades, tal como lo estamos haciendo ahora, como una reunión que tuvimos con Karina ayer, justamente esto que les contaba, estos talleres que tuvieron que nacieron a solicitud de nuestros propios integrantes de la comunidad universitaria por estos problemas de convivencia, ¿cierto?, en las plataformas virtuales para hacer docencia. Vamos a tener que adaptar esos talleres para esta vuelta a la realidad, porque seguramente, no sé, yo creo que hay varias personas que hoy día dicen, quiero volver, qué sé yo, o estoy aburrido de estar en mi casa, capaz que después nos cueste salir de la casa, no queramos volver, o nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas cosas desde nuestro hogar, qué sé yo, nuestras dinámicas cambiaron, etcétera, etcétera. Pero definitivamente sí, vamos a tener que adaptar nuestros talleres a esa nueva necesidad. Además de la cosa más técnica, Víctor, porque tenemos que obviamente prepararnos técnicamente y para eso también la Prorectoría preside, hay una comisión COVID donde contamos con epidemiólogos y tenemos al director de servicios, al director de personal dentro de esa comisión, en la cual se generaron los primeros protocolos como protocolos de prevención cuando recién parte esto, pero hemos estado en conversaciones de la generación de protocolos para cuando hay un eventual regreso, porque tenemos que enseñarle a la comunidad también cómo cuidarse y prevenir, y que no hayan rebrotes, a pesar de cuando podamos salir a la calle y volver a vernos, vamos a tener que tener una serie de precauciones también. Y eso también va a ser otro tema que obviamente nos va a afectar, porque no va a ser volver a la oficina como lo hacíamos antes. Seguramente vamos a tener que tener otras precauciones que van a cambiar nuestro día a día. ¿Y se discuten los escenarios de vuelta en ese sentido, en términos de plazos? O sea, que hay varios, no digo que haya un plazo, digamos, que se esté poniendo, sino que hayan distintos escenarios que se están conversando en la universidad. Sigo pensando en la audiencia, digamos, en los trabajadores y trabajadoras de la universidad que están escuchando, para la vuelta, digamos, ¿no? Que es el cuándo. Sí, se han conversado muchos plazos, pero justamente si consideramos lo mismo que tú mencionabas, o sea, hace 2 meses atrás se habló a nivel país de una vuelta a una nueva normalidad y mira lo que sucedió 2 meses, mira en que estamos 2 meses después. Yo creo que hay que ser muy precavidos. A nosotros nos encantaría dar una fecha y dar una seguridad a nuestros funcionarios, a nuestros profesionales, a nuestros académicos y a nuestros estudiantes. Pero creemos que no es algo responsable. Tenemos que tomar la decisión cuando esto realmente vaya a suceder. Por supuesto que
hay fechas tentativas, hay planes tentativos para el segundo semestre, se están pensando en estrategias y se están evaluando. Pero no podemos hacer una comunicación oficial porque esta es una situación que ni siquiera a nivel país, tenemos una seguridad. Así que creemos que lo único que podemos decirles a nuestra comunidad es que efectivamente desde la Administración Central y desde la Rectoría y con el apoyo, ¿cierto?, de todas las macrounidades que conforman nuestra universidad, se está trabajando en diferentes posibilidades y viendo la mejor forma de volver y obviamente, como decía, estudiando además cómo lo han hecho otros. Y aquí hay que aprender de cómo lo hicieron otros y que les funcionó bien. Nosotros sin duda estamos mirando eso. Gracias, Maite. Gracias, Maite, muchas gracias. Gracias, Víctor, y gracias, Miguel. Sí, nos estamos comunicando. Muchas gracias. Igualmente, nos vemos. Nosotros vamos a reiterar el agradecimiento a Maite Castro, prorectora de la Universidad Austral de Chile, por esta conversación en torno, sí, a la campaña, por el buen trato en entornos digitales, pero también, por supuesto, por actualizarnos con todo el quehacer de la prorectoría de la Universidad Austral de Chile. Víctor, mira, vamos a hacer una pequeña pausa musical a cargo de Sebastián Valenzuela y de regreso vamos a estar en La Unión. Camilo Gómez, conocemos a Camilo Gómez, el protagonista de la política local, pero además, por supuesto, es presidente de la Fundación Menoco. Queremos tener una mirada respecto a qué es lo que está ocurriendo allí en la capital de la provincia del Ranco, a cargo de este dirigente, líder comunitario, líder político también. ¿Te parece? Bien, pues, nos reencontramos. Vamos a la pausa y volvemos con Camilo. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile.